reunión. ¿Será que puedes crear otro link tú? Bien, podemos dar inicio a Napoleón. Napoleón, por favor, continúa. Parece que, como es en este caso, como es Diego, tú eres el hospedador, tienes que, por favor, admitirles a los que te están pidiendo o solicitando ingresar a la sala. Perfecto, perfecto. Sí, por favor, iniciemos, Napoleón. Bueno, buenas tardes con todos. Primeramente les agradecemos de parte de Luis Cuenca, Diego Comina y mi persona, según Napoleón Chimarro, por haber asistido a esta reunión que realmente es muy importante para nosotros, ya que es un proyecto de vinculación hacia nuestras prácticas profesionales, ¿no? Asimismo, ayudado y asesorado por nuestra doctora Emma Patricia Pacheco. Como hemos podido elaborar todo este tiempo sobre el tema sobre el aborto juvenil, que ya les voy a compartir la pantalla en este momento para exponerlo brevemente de lo que se trata, ¿no? Por favor, Luis, si me puedes ayudar habilitándome para compartir la pantalla, la cartilla. No puedo compartir la pantalla, Diego. Por favor, habilítame. ¿Ahí está visible? Sí. Bueno, tú me vas a ayudar bajando allá. Verá, el tema de nosotros acerca de esta cartilla es sobre el aborto juvenil en el Ecuador. Elaborado por Diego Gawiller Comina Morales, Luis Aurelio Cuenca Juripoma y segundo Ana Vuelve en Chimalhuacán. Por favor, si le puedes subir, ir subiendo, Diego. Ya. En la introducción, en el presente trabajo se realiza el estudio y análisis del aborto juvenil en el Ecuador, tema que ha generado controversia y criterios divididos por parte de la población. Pues hay quienes lo apoyan y quienes se oponen. Obviamente aquí se encuentran
en esta controversia bastantes grupos, ¿no? Tanto religiosos como grupos feministas que apoyan el aborto. Por ejemplo, en la actualidad el aborto en algunos países se encuentra legalizado sin importar la causa. Es decir, no existe discriminación respecto a la edad de quienes se lo practican y los motivos por los que han decidido interrumpir, ¿no?, un embarazo. Esto es a nivel de Latinoamérica o en países como Argentina, Cuba, Puerto Rico, Uruguay y México. Ya están legalizados, ya lo han legalizado. Aquí tenemos una estadística, ¿no?, más o menos que un mapa de más o menos el porcentaje o los países que están legalizando, asimismo el aborto, ¿no? Y otros que no lo permiten o todavía están en proceso. En nuestro caso, ¿no? Aquí en el Ecuador, además del aborto permitido por motivos de salud, según lo establece el Código Orgánico Integral Penal, ¿no?, el 28 de abril del 2021, la Corte Constitucional dictó una sentencia en la que se declaró inconstitucional la penalización del aborto, tipificados en el artículo 149 y 150, el mismo que trata en el artículo 149, ¿no?, que dice el aborto consentido. Es la persona que haga abortar a una mujer que ha consentido en ello será sancionada con una pena privativa de libertad de 1 a 3 años. En el inciso 1 nos dice, no, el 2, perdón, la mujer que cause su aborto o permita que otro se lo cause será sancionada con una pena privativa de libertad de 6 meses a 2 años. Igualmente, el artículo 150 del Código Orgánico Integral Penal nos trata del aborto no punible. En este caso es muy importante también aclarar que este aborto es practicado por un médico o un profesional de la salud que sea legalmente capacitado, que cuente con el conocimiento de la mujer o de su cónyuge, parejas, familiares íntimos o representante legal. Aquí hay que aclarar bien, cuando ella o el paciente no se encuentre en posibilidad de prestarlo, no será punible en los siguientes casos. Si se ha practicado para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer embarazada y si ésta corre peligro, no puede ser evitado por otros medios. En el artículo, como es en el literal 2 del mismo artículo, nos dice si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental. Entonces, dicha, no le bajes todavía, pero no le subas todavía. Pero le estoy poniendo, por eso mismo. La mecha atrevidísima, ya casi me da una patada, la hija bien me da un chuzazo. Por favor, con Juan Sánchez, si nos puede ayudar silenciando el comer, micrófono, gracias. Juan Sánchez, mira el micrófono. Bueno, conforme estudios igualmente efectuados por el Ministerio de Salud Pública, alrededor del 15.6% de las muertes en el Ecuador se deben a abortos realizados en la clandestinidad, dato que no puede ser evidenciado respecto a la edad, ¿no? Este dato es alarmante, puesto que según el estudio de la Organización Mundial de la Salud, entre 2010 y 2014, se realizaron 25 millones de abortos peligrosos cada año. Es realmente preocupante. Esto es el 45.45% de un total de 55 millones de abortos anuales seguros y que atentan al derecho a la vida, como nos muestra la gráfica. Súbele, por favor, Diego. Bueno, en este desarrollo está, de acuerdo a una definición adoptada a nivel nacional e internacional, tenemos muchos reconocimientos de aspectos históricos y conceptualizaciones que se han efectuado, ¿no? Y han definido el aborto. En este caso, la historia del aborto nos data más o menos desde el año 1500 antes de Cristo, ¿no? En sus diferentes consideraciones de culturas, civilizaciones, como es la egipcia, en el año de 1500 antes de Cristo, en el llamado papiro de Ebers. Se menciona recetas para interrumpir el embarazo. Asimismo, en el código Hammurabi se encontraba tipificado el aborto como hecho jurídico, pero no penaba el hecho per se, quiere decir en sí mismo, ¿no? O sea, a la persona, sino a quien se lo había ocasionado, en este caso es al médico, en ese tiempo, qué sé yo. De igual manera, en excavaciones arqueológicas en China, ¿no?, Persa e India se encontraron instrumentos para la práctica del aborto.
Para allá el siglo XIX, las leyes de la mayoría de países prohibían el aborto en todas sus facetas. Incluso no era permitido mencionarlo porque se consideraba que provenía de pactos satánicos, ¿no? Que no iban de acuerdo a la creencia religiosa. Ustedes mismos se dan cuenta que antes la religión católica mismo hasta ahora, o sea, es duro, ¿no? Entonces, misma que mantenía la vida de todas las personas por encima de cualquier ley. Es así que el aborto se fue convirtiendo como un asunto de teología y moral, condenando su práctica. En el Ecuador, ¿no? Desde varios años atrás, las organizaciones feministas buscaban que el embarazo sea interrumpido de manera legal. En los casos en los cuales exista una violación, incesto, estupro, inseminación no consentida o malformación del feto. Es por tal motivo que, bueno, que como un hecho trascendental, tanto a nivel nacional como internacional, la Corte Constitucional resolvió el miércoles 28 de abril del 2021 la despenalización del aborto por violación, como respuesta a una demanda de inconstitucionalidad planteada por agrupaciones de mujeres en 2020. Sin embargo, esta lucha data desde el año 2007, ¿no? En pro de contribuir a los derechos sexuales y reproductivos que gozan los ciudadanos. Dice, bueno, aquí para aclarar un poco la definición de los jóvenes, ¿no? Por favor, Diego, súbele. Bueno, en este análisis es muy importante establecer que en la Constitución del 2008 se ha incorporado una innovación que no había sido introducida en las constituciones anteriores. Esto es un enunciado o declaración de principios sobre los jóvenes. Sin embargo, por cuanto dentro de la norma suprema no constan más artículos en los cuales se haga referencia a los derechos de los jóvenes, ni la edad tampoco no comprendida en esta etapa de la vida. Se considera la definición contenida en el Código Civil, así como determina la Ley de la Juventud expedida en el 2001. Esta nos dice, ¿no?, que reconoce las particularidades de las y los jóvenes ecuatorianos y la necesidad de establecer mecanismos complementarios a los ya existentes en el sistema jurídico, que promuevan el goce y ejercicio efectivo de sus derechos y garanticen el cumplimiento de los deberes y obligaciones. Bueno, para los efectos de la presente ley, se considera joven, aclarando, ¿no?, a todas las personas comprendidas entre 18 y 29 años de edad. Algunas de las definiciones generales, ¿no?, tanto a nivel nacional como internacional, hacen referencia valorizando esta figura al momento de posicionar ciertos criterios, ¿no?, como nos dice la Organización Mundial de la Salud, que la definió al aborto como la expulsión o la extracción de un embrión o feto que pesa 500 gramos o menos, ¿no? Asimismo, igual en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, que dice que el aborto es la interrupción del embarazo por causas naturales o deliberadamente provocadas, que pueden constituir eventualmente un delito. Igual aquí Abad también, citando a Platón en su obra La República, el aborto debería prescribirse en caso de incesto o cuando los padres fueran personas de edad. También citó a otros autores como Aristóteles y demás filósofos, que lo recomendaban como una fórmula para limitar las dimensiones de la familia. Igual, Giuseppe Savane determinó que el aborto espontáneo es la expulsión del feto de menos de 500 gramos de peso en ausencia de maniobras facilitadoras. Este tipo de aborto es el que está por aparte de la voluntad de la madre, siendo un embarazo no viable. Goldstein igualmente nos dice, ¿no?, que el aborto es la muerte dolosa del feto en el útero o su violenta expulsión del vientre materno, de la cual haya derivado la muerte del feto. En esto hay que recalcar las definiciones importantes, ¿no?, que el aborto es la interrupción misma del embarazo en un estado de inviabilidad del feto o embrión, dado que este embarazo está causando un deterioro grave de la salud de la madre y le puede causar daños severos e irreversibles
que pudiesen producirle la muerte. El aborto terapéutico, ¿no? Que es muy diferente, que es el recomendado por un médico ginecólogo al observar que su continuación puede amenazar la vida de la madre o deteriorar gravemente su salud, dejándole al médico sin salida para salvar la vida de ambos. Bueno, en este punto le doy paso a mi compañero Luis Cuenca para que continúe con la presentación de la misma. Por favor, Luis. Gracias, compañero. Muy buenas tardes con los presentes. Gracias por ayudarnos a esta videoconferencia. Voy a continuar con el tema. Dentro de este tema es claro reconocer los derechos que el Ecuador ha impartido para las personas y de la misma manera que expone, en este caso en la Constitución, se reconoce tanto en el artículo 3 como el 32 el derecho a la salud. El mismo que es reconocido como un derecho fundamental que gozan todos los habitantes, incluso los extranjeros que están en nuestro país. Esto con la finalidad de consagrar el derecho a la salud y de esta manera de penalizar el aborto y garantizar el aborto terapéutico. Con el objetivo de tener asistencia en el aborto terapéutico, el Ministerio de Salud Pública emitió una guía práctica clínica denominada Atención del Aborto Terapéutico. En el año 2014, en ejercicio de las funciones de la Rectoría de la Salud aprobada y autorizó la publicación de la guía de práctica clínica denominada Atención del Aborto Terapéutico, adoptada por la Dirección Nacional de Normatización del Ministerio de Salud Pública con la finalidad de proveer una aproximación razonable sustentada en evidencia científica para la atención, diagnóstico, evaluación y tratamiento del aborto terapéutico oportuno, que contribuya a disminuir la mortalidad materna en Ecuador y a mejorar la atención de la salud de las mujeres. Del mismo modo, es importante mencionar que el aborto terapéutico es el que se realiza cuando el embarazo presenta un riesgo para la salud o la vida de la mujer gestante. Esta práctica se encuentra en concordancia con lo establecido en el artículo 150 sobre el aborto no punible, numeral primero del Código Orgánico Integral Penal. Como antes lo habíamos mencionado, el Código Orgánico Integral Penal, como única norma punible, clasifica al aborto en diferentes ítems, en el cual resaltaremos el aborto con muerte, el cual se establece al procedimiento con fines abortivos donde la mujer pierde la vida. En este caso, la sanción difiere del aborto que fue consentido será una pena de 7 a 10 años y de 13 a 16 años si ella no lo ha consentido. Tenemos el aborto consentido, que es la figura de tipo de aborto cuando existe la voluntad de la gestante de interrumpir el embarazo, ya sea por impulso de otra persona o decisión propia. Su compañero, por favor, un poco. En este caso, la pena privativa de libertad va de 6 a 3 años. El aborto no punible es un caso excepcional que está dentro de este reglamento, puesto que es aceptado siempre y cuando se lo practique por un profesional de la salud y cuyo requerimiento sea por cuanto esté en juego la vida o salud de la mujer embarazada y si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca discapacidad mental. Este tema, al ser el problema social, existen causas y efectos que las vamos a analizar a continuación. Suba, por favor. Como he mencionado, varias son las causas por las cuales el aborto juvenil se ha transformado en una problemática, pues con el paso de los años han surgido muchos activistas que consideran que la importancia del embarazo debe realizarlo cuando se han violentado los derechos de las mujeres. De manera adicional, basándonos en la Constitución de la República del Ecuador, estos activistas establecen que los derechos sexuales y reproductivos que gozan las mujeres
les permiten a ellas decidir respecto a tener o no sus hijos e interrumpir el embarazo, pues ellas son las dueñas de los cuerpos, acción por la cual muchas mujeres deciden a cualquier precio ejecutar un aborto. De acuerdo a autores como Paz y Miño, el aborto en Ecuador es considerado como un problema de salud. Es por eso que estadísticas nos demuestran que de 47,000 muertes por aborto en el mundo, el 86% ocurre en países en vías de desarrollo como nuestro país. Muchos de estos abortos se realizan de manera clandestina y en pésimas condiciones de salud, por lo que determina un problema grave para la salud pública. El tema de la interrupción terapéutica del embarazo resurge en el Ecuador, influenciado por su aprobación en Chile y por la epidemia de Zika, que al determinar microcefalia en niños productos de infección durante el embarazo optan por pedir un aborto. Pero en el caso de nuestro país, Ecuador está penado por cualquier causa, a excepción en el que la vida de la madre corra peligro o que las mujeres hayan sido violadas y padezcan retardo mental. Al aborto lo estamos considerando un hecho real. Es por eso que revistas internacionales y estudios que determinan que existe un alto nivel de probabilidad de abortos justificados, ya sea de manera espontánea u otros causales obstétricas, los cuales se han contabilizado en 431,614 abortos. En promedio, 114 de cada 1,000 mujeres abortaron por las 3 causas descritas de estos abortos. 189 terminaron en fallecimiento de la madre. Como se ha podido evidenciar en el Ecuador, la principal problemática es el aborto clandestino. Al igual que otros países, se lo practica en condiciones precarias que pueden comprometer la vida de la mujer. De acuerdo a lo que establece el Consorcio Latinoamericano sobre el Aborto Inseguro, CLACAI, Ecuador es uno de los países donde se practica con mayor frecuencia abortos en Latinoamérica. Esto es alrededor de 95,000 mujeres que interrumpen sus embarazos al año. Haciendo mención a la Constitución de la República del Ecuador, el Ecuador es un Estado garantista de derechos, razón por la cual el Código Orgánico Integral Penal, en el artículo 150 respecto al aborto no punible, únicamente permite la interrupción del embarazo en los casos en los cuales esté en riesgo la vida de la mujer y cuando una mujer con discapacidad haya sido violada. Sin embargo, luego de la resolución adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia número 3419 y N21, se ha establecido la inconstitucionalidad del artículo en mención, puesto que el literal 2 para el criterio de colectivos feministas era discriminatorio con respecto de otros casos de violación. Con la anterior sentencia mencionada, se abre paso al proceso de promulgación de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo producto de violación sexual. En este caso, la Asamblea Nacional tendrá que cumplir con los plazos establecidos y garantizar un proceso apegado a altos estándares de deliberación democrática. El Estado ecuatoriano, a la existencia de esta problemática, ha adoptado medidas, las cuales detallaremos a continuación. Suba, por favor. Compañero Diego, suba, por favor. Baje un poco, por favor. Sobre la base de esta Constitución, de la del 2008, garantiza derechos, principalmente derechos fundamentales, como lo es el derecho a la vida, se llevó a cabo el debate para la despenalización del aborto dentro del COIP, siendo un escenario donde Alianza País poseía ventajas frente a otros partidos políticos del Ecuador, concluyendo una vez más la postura de reconocimiento de derechos a la vida y sobrellevando el conservadurismo ecuatoriano. El gobierno actual, con la resolución adoptada el 28 de abril de 2021, manifiesta que es fruto de una lucha activista de años de colectivos feministas que han buscado la despenalización del aborto.
En la actualidad, a raíz de numerosas marchas a escala mundial donde se pretendía la reivindicación de los derechos de las mujeres, considerando que la legislación ecuatoriana no acataba las recomendaciones de la Organización de Naciones Unidas sobre el derecho de las mujeres, sin importar su condición, a decir, si continúan o interrumpen un embarazo. Suba, por favor. Que fue producto de una violación. La sentencia emitida por la Corte Constitucional declaró inconstitucional el artículo 150 del COIP con el fondo de la frase en una mujer que padezca discapacidad mental, por ser contrario a lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador. Esto por cuanto decidió que es inconstitucional discriminar y sancionar con privación de libertad a las mujeres que han interrumpido un embarazo producto de una violación. Este particular se analiza no con la intención de despenalizar el aborto, sino analizar si una de las causales ya despenalizadas por el legislador por violación a una mujer con discapacidad mental es proporcional a establecer una pena de cárcel y por afectar la igualdad entre las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violación con discapacidad mental y a las que no la tienen. La decisión adoptada por la Corte Constitucional consideró que en los casos de violación, las sanciones penales no son un mecanismo ideal, necesario o proporcionado para proteger a un bebé por nacer, porque existen otras medidas que son más ligeras en el encarcelamiento para protegerlo. Enfatizó que su objetivo está lejos de lograrse y su condena penal por casos de violación han provocado que las mujeres interrumpan su embarazo en secreto, lo que pone en grave riesgo su vida, la salud y la integridad. Bien. Tomo la posta, Luis. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Un gusto tenerles aquí. Bueno, por premura del tiempo vamos a ser un poco precisos en cuanto a las conclusiones en vista de que estamos revisando el tema del aborto. Hemos revisado la historia, la definición de los jóvenes, definiciones generales, los derechos, la clasificación del aborto, la problemática en sí del aborto, las medidas adoptadas por el Estado para contrarrestar el aborto y pues ahora, compañeros, vamos a revisar sobre las conclusiones. En el Ecuador el aborto con penalización se consideró con la finalidad de proteger el derecho a la vida y a la integridad de las mujeres, por cuanto es un derecho fundamental del que gozamos todos los ciudadanos. En la actualidad, de acuerdo a la información que hemos recopilado para este análisis y en este trabajo, son pocos los países a nivel mundial en el cual el aborto aún es prohibido y únicamente se practica para salvar la vida de la mujer. El aborto en los últimos años, sobre las bases de las decisiones adoptadas por los gobiernos, lo han convertido en un campo abierto para que sea la mujer quien decida sobre la vida, su cuerpo y respeto de interrumpir y no un embarazo, sin importar quién siquiera el precio por lograrlo. De igual manera, compañeros, esta decisión adoptada por la Corte Constitucional permite a que la Asamblea Nacional, como autoridad legislativa, es quien revise la normativa contemplada en el artículo 150 del COIP, Código Orgánico Integral Penal, y a través de las decisiones que éste adopte, se reforme de así corresponder. Es importante concluir, compañeros, que si bien es cierto los jóvenes, al igual que en el resto de los ciudadanos, gozan de los derechos a la salud reproductiva y salud sexual, debemos ejercerlos con responsabilidad, pues de tomar una decisión errónea, tendrán en juego no únicamente su vida, sino también la de un menor. Prácticamente se juegan dos vidas. Bueno, como referencias, compañeros, podemos decir que hemos agotado todas las instancias de consulta para nosotros poder exponer esta cartilla digital. Agradecemos a ustedes, jóvenes, y sin antes decirles que por favor nos acompañen con una encuesta que dentro de los grupos que hemos formado les hemos enviado el link. Sí, por favor,
Tenemos 3 minutos para aquello. Tomen sus celulares, compañeros jóvenes futuros de la patria. Ayúdenos con esta encuesta, ¿sí? Para nosotros poder también concluir. Entonces, compañeros, de nuestra parte, el compañero Napoleón Chimarro, Luis Cuenca y de este humilde servidor Diego Comina, un completo agradecimiento para ustedes por acompañarnos, para nosotros seguir continuando con nuestras tareas asignadas por parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. Por favor, compañeros jóvenes, a ustedes, una vez más les ruego para que nos ayuden con la encuesta que le hemos enviado a los grupos, a cada uno de sus WhatsApps. Tal vez algún joven que desee, tenga alguna consulta, alguna pregunta, estamos abiertos aquí para poder despejar. No sin antes también agradecer a nuestra tutora magíster Emma Patricia Pacheco, quien ha sido la guía y la que nos ha motivado para poder hacer esta exposición de la cartilla, que es un tema muy importante, que es el aborto juvenil. Espero, jóvenes, haber servido de mucho en base a esta exposición sobre un tema que es bastante controversial. Tienen la palabra compañero Luis y compañero Napoleón. De mi parte, agradecer a los participantes por haber estado presentes y como reiterar el apoyo que nos deben dar en resolviendo la encuesta. Napoleón, algunas palabras, por favor. Sí, por agradecerles igual